Vamos a desarrollar el tema de fuerzas de unión y enlace químico en la naturaleza, ¿ya? A continuación de lo que estamos viendo. Como primer subtítulo vamos a entender qué es un enlace químico. Según lo que dice este concepto, es la unión establecida entre átomos, iones o moléculas, por la existencia de fuerzas atractivas de naturaleza eléctrica, ya sean por electronegatividad o por los electrones, por compartir electrones y otras sus situaciones químicas o fenómenos químicos, ¿no? ¿Qué tipos de enlaces, qué tipos de fenómenos puede existir para que exista un enlace químico? Tiene que haber electrones de valencia. ¿Qué quiero decir con esto? De que tiene que haber electrones alrededor de un átomo, o bien tienen que haber que compartan o cedan o adquieran electrones para que exista un enlace químico. Tiene que haber reglas, como en este caso también indica, regla del octeto. ¿A qué se refiere la regla del octeto? Que deben formar a su alrededor de un elemento que está enlazado a otro 8 electrones, ¿no? Como en este caso aquí hay un ejemplo, ¿no? Notación de Lewis. Es recomendable usar la notación de Lewis para ver esta cantidad de electrones que se ganan o se pierden, ¿no? Una figura que estamos desarrollando es esta. Esta es una forma de que un elemento, el sodio en este caso, se está uniendo a este otro tras este electrón que le está proporcionando al cloro, ¿no? Veamos qué más hay. Clases de enlaces químicos, o sea, qué tipos de enlaces químicos hay. Interatómicos e intermoleculares. Entre los interatómicos dice que existe enlace iónico o electrovalente, ¿ya? Enlace covalente o atómico, enlace covalente coordinado o dativo, dice, ¿no? Entre los intermoleculares dice que las fuerzas de Van der Waals y los puentes de hidrógeno. Veamos cada uno de estos, o sea, una variedad de formas de unirse o de formar enlaces existe, ¿no? Interatómicos, entre átomos, e intermoleculares, entre moléculas, es lo que nos está queriendo decir. Ya. Enlace iónico o electrovalente. Según su concepto dice que se forma entre átomos con alta diferencia de electronegatividad. La electronegatividad, por si acaso, es propia de cada elemento químico. En la tabla periódica, cada elemento químico tiene su electronegatividad. Es una cantidad numérica. Metales y no metales. Generalmente, cuando esta diferencia es mayor que 1.5, ¿ya? Si hago una resta de estos valores de electronegatividad, entonces hay posibilidad de que exista este enlace iónico, ¿sí, no? Se caracteriza por la transferencia de electrones de un átomo a otro, ¿ya? Por si acaso, para que haya un enlace iónico tiene que haber una transferencia de electrones gracias a la diferencia de electronegatividad de ambos. Si ambos tuvieran la misma cantidad de electronegatividad, no habría un enlace, ¿no? Tendría que haber una diferencia entre estos de 1.5 por lo menos, dice. Enlace iónico se produce cuando un átomo tiene la capacidad de ceder o más electrones. ¿Y por qué ha cedido? Alguien dirá, ¿no? Se ha cedido por lo que hay un 1.5 de diferencia entre ambos de electronegatividad. Gráficamente aquí tenemos un ejemplo. Aquí ya observamos el átomo de sodio, que tiene un número atómico, podríamos decir, de 11, ¿ya? De 11. Quiere decir que a su alrededor del sodio hay 11 electrones. Y en presencia de cloro, cuando el cloro se le acerca, en otras palabras, que tiene una cierta cantidad también de electrones, el cloro, ¿ya? El más electronegativo de estos dos es el cloro. Y esto es el menos electronegativo del sodio. Si restáramos las cantidades con la tabla periódica, nos va a dar un mayor de 1.5. ¿Qué quiere decir con eso? Que tiene este sodio la facilidad de darle un electrón a este cloro. Va a quitarle, ¿no? Por eso hay una flecha que se va a ir. Y gracias a esa situación logran formar un enlace. ¿Qué tipo de enlace? Iónico. Entonces esta ya sería el cloruro de sodio. Si inicialmente el sodio estaba solo y el cloro estaba sodio, en el otro extremo tiende a formarse el cloruro de sodio. Y el enlace que van a formar es el enlace iónico, ¿ya?
Enlace covalente o atómico, ¿no? Según la teoría dice que se forma entre átomos de alta electronegatividad, ya, no metales. En la anterior era un no metal y un metal. En este caso dice que pueden ser enlace covalente o atómico entre dos átomos del mismo tipo, o también con otro elemento de la misma familia, ya sea un no metal con otro no metal. Los no metales generalmente se caracterizan por ser bien electronegativos. ¿Qué quiero decir con esto? Que generalmente está en su alrededor una cierta cantidad de electrones que hace que le hagan volver muy electronegativo. En este caso se ocurre ganancia ni pérdida de electrones, dice, ¿no? Claro, no van a perder ni ganar electrones. No les va a dar. ¿Qué van a hacer? Tienen que compartir, ¿no? Si no, los átomos logran compartir uno o más pares de electrones para adquirir una configuración estable. Si observamos esta figura en el ejemplo, un enlace covalente, podemos observar, por si acaso, el cloro, es el cloro atómico, que es un gas. El cloro atómico es un gas. Cl2 se escribe. ¿Y cómo está formado ese enlace entre ellos? El cloro a su alrededor tiene 7 electrones, el otro cloro también tiene 7 electrones, pero para que se una al otro cloro y comparten este par de electrones. Y a esto se le llama enlace covalente o atómico. Puede ser que no sean del mismo elemento químico, como en este caso, el ácido clorhídrico. Son no metales ambos, pero lo que están compartiendo es un electrón entre ellos. No ha quitado a nadie, en este caso. Ya están compartiendo para unirse y formar este ácido clorhídrico. Como en este caso también puede ocurrir con el cloruro de sodio, pero también es otro tipo de enlace también va a formar, ¿no? Sí son si observamos, aquí es otro tipo de enlace. Aquí hay una pérdida de electrones del sodio hacia el cloro. ¿Ya? Si observamos, ¿no? Pero aquí no, están compartiendo. La figura misma nos está diciendo que está compartiendo. Aquí no, ha perdido el sodio y le ha dado al cloro. Ya. Enlace covalente coordinado y enlace metálico, ¿no? En enlace covalente coordinado o dativo, es aquel enlace que tiene la característica de par de electrones, ¿eso no? Solo aporta uno de los cuales hay un elemento que aporta el par electrónico. Entonces, en este caso podemos observar como el ejemplo de este compuesto, ¿no? Del ácido sulfúrico. Aquí el ácido sulfúrico, para unirse a este oxígeno, está aportando 2 electrones de él mismo para unir con otros 2 oxígenos del oxígeno, pero a esto se lo llama enlace covalente coordinado. Y sin embargo aquí el azufre con este oxígeno no está aportando par electrones, solamente un electrón, entonces no es enlace covalente coordinado, sino es enlace covalente atómico, ¿no? ¿Qué es enlace metálico? Los iones quedan unidos por electrones libres, circulan entre ellos. Imaginar la unión metálica con red de iones. O sea, tiene que formar un red de iones. Pero ¿qué está ocurriendo? Si esto fuese un ejemplo de un alambre de cobre, tiene millones de átomos de cobre, ¿ya? En una línea está todo lo que es el núcleo del cobre, ¿ya? En una línea están los núcleos del átomo de cobre. Y a su alrededor están la nube electrónica o los electrones del cobre, logrando formar redes, ¿ya? Redes, ¿no? Aquí, de esta forma. Las esferas rojas serían el núcleo del átomo de cobre. Y estos azulitos serían los electrones, que están haciendo posible que se una, o que están logrando formar ese sólido cristalino de forma física que podemos observar, ¿no? Es un sólido, es un metal maleable, ¿no? Ahora, ¿no? También hay otro tipo de enlaces de puentes de hidrógeno. Esto se produce generalmente por la atracción de 2 dipolos o momentos dipolares, uno positivo y uno negativo. En este caso tenemos un ejemplo del líquido del agua. ¿Cómo está unido un átomo de agua con otro átomo de agua? Porque en un vaso de agua hay millones de estos compuestos, de estas moléculas, ¿no? El oxígeno tiene un momento dipolar negativo, el hidrógeno tiene un momento dipolar positivo. Esto genera una atracción entre positivo y negativo, generando este puente, ¿ya? Este puente o este fenómeno de atracción es llamado puente de hidrógeno, y eso es la forma que está uniendo una molécula de agua con la otra molécula de agua.
Continuamos. También hay enlaces intermoleculares y fuerzas de Van der Waals. Dentro de esas moléculas los átomos están unidos mediante fuerzas intermoleculares, ¿no? Que generalmente también tiene el mismo principio, que un elemento que en este caso ya no es agua puede generar un dipolo negativo, ¿ya? Y otro elemento que de carácter positivo genera un dipolo positivo. Estos generan una atracción, entonces un momento dipolar de un elemento con otro se atraen y se van uniendo uno por uno. Y a esto se lo llama fuerzas intermoleculares de Van der Waals. Vamos a observar también un ejemplo de estas características, así como el ácido clorhídrico, ¿no? Momento dipolar negativo que tiene cloro en uno de sus extremos, momento dipolar positivo del hidrógeno, y esto está generando una fuerza de Van der Waals. Bueno, esas son las formas de que se una este tipo de